Bienvenidos a La Voz de Dios, el mejor programa de enseñanza bíblica. El salmista David dijo en una ocasión: grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros y estaremos muy alegres. Yo estoy alegre, estoy feliz, porque todavía estoy con vida. Y la vida es una señal de favor y de gracia. Que Dios los bendiga, amados, por estar atento a este momento. Hoy es el día de la oración. Hoy vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, pero también adorando, porque no podemos entrar a su presencia sin alabanza y sin adoración. Gloria a Dios. Tarde y mañana, dijo el rey David, clamaré a ti. No podemos cansarnos de seguir buscando el rostro de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Dios está cerca y vamos a seguir buscando su rostro. Ahora quiero que adoremos a Dios un momento, pero antes de adorar quiero dar gracias a Dios por este nuevo día. Señor, muy agradecido en esta noche. Gracias por el regalo de la vida, por mi familia, por mis hermanos y por cada amigo que nos está viendo y escuchando esta noche. Gracias, Padre, por esta maravillosa nueva oportunidad de podernos presentar delante de usted a darle gracias por todos los favores recibidos, pero también para adorarlo con nuestro cántico, con nuestra adoración, en señal de gratitud por todos los favores recibidos, porque nunca podremos pagar tus bondades, nunca podemos pagar tus misericordias y tus favores, que no los podemos contar. Si pudiéramos contar los beneficios recibidos, faltaría tinta y papel para poder, Señor, expresar todo lo que has hecho a nuestro favor hasta el día de hoy. Gracias, Padre. Ponemos en sus manos este tiempo de oración, de intercesión y de adoración. Entramos a su presencia con cánticos. Gracias. 55, el verso número 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y oirás mi voz. Tarde, mañana y al mediodía clamaré y oirás mi voz. David era un rey, el rey de la nación, el hombre que más gobernó, el que se ganó el respeto de toda la nación y los países vecinos. Y a pesar de sus ocupaciones como rey de la nación, una nación tan grande y tan poderosa, él tenía tiempo para buscar el rostro de Dios. Sabía que su relación con Dios no podía ser reemplazada por nada, ni con nadie. Nada podía reemplazar su comunión personal con Dios, porque eso era lo que sostenía su reino. Eso lo sostenía como rey, lo sostenía como hijo de Dios y era lo que lo sostenía como persona. Por eso no podía descuidar su comunión con Dios por nada de la vida. Eso era lo primero. Por eso cada vez que salía, Dios estaba siempre a su favor. Y dice, tarde y mañana, al mediodía y por la noche, buscaré tu rostro y clamaré a ti. Y la certeza que tenía, y tú escucharás mi voz. Qué bueno es saber que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que oye, que hay un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Recuerde que usted no es extraño para Dios. Usted y yo somos conocidos por Él, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos.
Así que la comunión entre padre e hijos es muy estrecha, muy íntima, pero va a depender de nosotros si queremos tener esa intimidad con Él o no. Recuerden que la oración es un ejercicio y para esto tenemos que disciplinarnos. Hay hábitos que demoran para dejarlos o abandonarlos, pero también hay hábitos que duran mucho tiempo para hacerlos realidad. Por lo tanto, la oración debe ser como un hábito, una necesidad. Y quiero decirle algo más. La oración es un mandamiento, es una orden. Si no oramos, sencillamente no hay comunión con Él. Porque es a través de la oración que usted y yo tenemos comunión con el cielo. Hay un teléfono privado del presidente de la República que no se lo da cualquiera, se lo da a sus íntimos. Pero Jeremías 33 dice que ese es el teléfono privado de Dios. Allí dice, clamen a mí y yo les responderé. Este es el teléfono de Dios y está a la disposición de todos los que tengamos confianza en Él y de todos los hijos de Dios. Esa línea está abierta las 24 horas del día. Solo Dios espera que usted y yo clamemos. Por eso David decía, tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y tú oirás mi voz. Él sabía que el oído de Dios está atento por la madrugada, a la mediodía, en la tarde, al anochecer, a cualquier hora. No todos le van a atender a usted a la medianoche cuando da sueño. El Señor no sufre de cansancio. Él es eterno, por eso está atento a nuestro clamor. Que Dios los bendiga. Quiero leerles una parte, eso es en cuanto a la oración, la motivación para no dejar de orar. Yo quiero leer con ustedes un momento la palabra de Dios en el libro según San Lucas, el capítulo 10, verso número 38 hasta el verso número 42. Dice aquí, Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Padre, dame luz y entendimiento de tu palabra. Amén. Escuchemos unos minutos la palabra de Dios. Dice aquí, Jesús visita a Marta y a María. Marta y María eran dos hermanas. Marta era la hermana mayor y María era la menor. Recuerden que eran tres hermanos: Marta, María y Lázaro. Estas tres personas eran muy, pero muy amigas del Señor Jesucristo mientras el Señor estuvo en su ministerio terrenal. Era el hogar donde siempre se le abrían las puertas al Señor Jesucristo. Cada vez que él iba a Jerusalén, se quedaba allí con sus discípulos. Eran 12 y había espacio para los 12.
había habitación siempre para todos y alimento. El Señor Jesucristo también tuvo sus amistades en la tierra, como usted y yo, gentes que le brindaron su confianza y que lo atendieron sin señalarlo, sin censurarlo, porque lo amaban. Y dice la palabra de Dios que conociendo el Señor Jesucristo a sus amigos, pudo descubrir la necesidad que había en su amiga Marta. En Marta, creyentes que le amaban a él y que se preocupaban por su ministerio. Y él subía a Jerusalén, pero en esta ocasión se acercó a Betania, a la aldea donde vivía Marta, María y Lázaro. Betania existe todavía, es una ciudad hasta ahora. Está a 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén en la actualidad. En ese tiempo estaba a una distancia bastante larga. Ahora está casi pegada, muy cerca. Y cuando vamos nosotros a Jerusalén, nos vamos a encontrar con la casa donde vivía Marta y María, donde recibieron al Señor Jesucristo, donde fue este episodio. Y dice que el Señor, conociendo la necesidad que había en Marta, decidió quedarse en Betania para poderle dar un consejo, para darle un consejo a Marta para que se pueda levantar y fortalecer, porque su mente le estaba abriendo puertas al enemigo. Así que recuerden, Betania, 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Esto está, pues, es una aldea al oriente del Monte de los Olivos. Más o menos es la ubicación. Vivían allí estas 3 personalidades, muy pero muy amigos del Señor Jesucristo. Marta era una mujer muy pero muy entregada a sus quehaceres, a sus servicios cotidianos. Como ella era la mayor, estaba al cuidado de los demás y se preocupaba por todas las cosas. María, más joven, pero una mujer más equilibrada, más preocupada, más cuidadosa de su relación con Dios. Y es así. Hoy día hay personas más inclinadas a los quehaceres cotidianos y otros más inclinados a las cosas espirituales. Yo creo que tenemos que ser balanceados, hacer las cosas que nos corresponden como todo, sin descuidar nuestra relación con Dios. Porque si nos materializamos, vamos a morir espiritualmente y no vamos a tener fortaleza para poder enfrentar a las fuerzas de las tinieblas con quien estamos nosotros batallando hoy. Necesitamos hacer las dos cosas: dedicarle el tiempo que Dios merece, como también atender a nuestros quehaceres cotidianos, porque son nuestras obligaciones. Entonces escuchen. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí aparece Marta por ser la mayor, recibiéndole en casa. Cuando una persona llegaba de viaje, había una ceremonia especial que hacer. Se le daba agua para que lave sus manos. Se tomaba aceite también para enjugar sus cabellos. Se le abría la puerta. Se le brindaba alimento y se le pedía a veces que se quede descansando, durmiendo. Eran muy hospitalarios. Y en esta ocasión dice que el Señor llega con la intención de ayudar a Marta, porque Marta estaba demasiado cargada. Estaba muy turbada, muy confundida. Eran tantas las cosas que tenía que hacer que no sabía por dónde iniciar. Por eso tenemos que tener orden de prioridad para no confundirnos. Entre las cosas que tengamos que hacer diariamente, tendríamos que ir por orden de prioridad. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo más urgente? Y vamos a empezar por lo urgente y las demás cosas las vamos a ir haciendo de a poco. Vamos a ir haciendo de a poco. Lo primero, empezamos entonces buscando el rostro de Dios. Es lo primero que tendríamos que hacer. Tener nuestro devocional por la mañana,
nuestra Biblia a la mano, tener una libreta a la mano y una pluma. Empezamos adorando, leyendo la Biblia y luego nosotros continuamos con nuestro caminar. Por lo menos oramos, adoramos, leemos la palabra de Dios y luego tenemos nuestro tiempo de callar, de meditación, de poder escuchar también lo que Dios nos tiene que decir. Por lo tanto, aquí el Señor llega a casa de María y Marta sin previo aviso. No les avisó. ¿Qué motivó al Señor Jesucristo en esta ocasión a quedarse en casa de Marta y María y Lázaro? En las otras ocasiones, Él enviaba mensajeros diciendo, voy tal día y a tal hora, y le esperaban con todos los preparativos. En esta ocasión, el Señor decidió quedarse, se detuvo, conociendo la necesidad que había en ella. Recuerde que no necesitamos nosotros decirle a Dios lo que estamos pasando, porque Él nos conoce. Esa es la omnisciencia de Dios. Le faculta saber lo que usted piensa. ¿Qué es lo que usted y yo estamos pensando? Antes que nosotros pensemos y actuemos, ya Dios sabe qué es lo que pensamos. Y antes que la palabra salga de nuestra boca, he aquí que Él ya la sabe. ¿Qué es lo que va a salir de nuestra boca? A Él no se le puede esconder nada, por eso es Dios. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Estamos entendiendo? El Señor llega emergentemente a la casa de María y Marta y Lázaro y dice que Él entró. Y ahí estaba Marta, ella fue la que le recibió, y María también. Entonces dice que esta tenía una hermana. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Y veamos lo que dice el verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Estamos entendiendo el cuadro? El Señor llega a casa de estas mujeres y este hombre con el deseo de ayudar a Marta espiritualmente, porque está atravesando una crisis espiritual. Ella está descuidando su relación con Dios, se está descuidando espiritualmente y por eso está demasiado turbada. Y Jesús quería quitarle a ella la turbación. Y cuando Él llega a casa, quien se sienta a los pies de Jesús para escucharlo, para escuchar la palabra de Dios, fue María. Y Marta se dedicó a los quehaceres como es normal. A lo mejor en ese momento ella se puso a preparar los alimentos para Jesús y sus discípulos. Pero ahora Jesús no va por alimento. Él va por ayudar espiritualmente a su amiga Marta, que está pasando por un momento duro, que necesita ser ayudada. Pero ella confundió el momento. No era malo que ella prepare alimentos, pero lo primero es lo primero. Debía haberse sentado a los pies de Jesús para escuchar lo que el Señor tenía que decirle. En otra ocasión, dice que una de estas mujeres le dijo a su hermana, María le dijo a su hermana, el Señor está aquí y quiere hablarte. El Señor ha venido a hablar contigo. Pero María aprovechó la oportunidad. Era una mujer apasionada por oír la palabra de Dios, como usted y como yo, que estamos siempre en línea, siempre estamos presentes para escuchar la palabra de Dios, que es el alimento que más necesitamos este tiempo para poder salir con las manos levantadas y no vivir con la cabeza gacha sin saber qué hacer. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Marta, miren ustedes el cuadro, tanta era la turbación de Marta que va a decirle al Señor, Señor, que no se da cuidado usted lo que está pasando en este momento.
Que mi hermana me deja trabajar sola, me deja servir sola mientras que ella está sentada sin hacer nada. Dile pues que me ayude. Jesús iba por ayudar a Marta y Marta, en cambio, está en otro mundo. Dile que me ayude. En otras palabras, ella está tan descuidada cuando tendría que atenderte. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. No podemos confundir los tiempos. Muy bien podía escucharlo primero la palabra de Jesús y luego dedicarse a hacer las demás cosas. Cada mujer en casa y cada hombre tiene su oportunidad de hacer las cosas. Todo es en su tiempo y en su momento, pero no podemos confundir los tiempos, ni los momentos, ni las ocasiones. Porque el tiempo se nos puede fumar y podemos pasar el día sin comunicarnos con Dios, y eso es fatal. Por eso es que hay mucha gente desanimada, mucha gente turbada que no sabe qué hacer, y en vez de avanzar va retrocediendo, porque no nos estamos refugiando en Dios cuando más lo necesitamos. Mi hermana, dile pues que me ayude. Me está dejando servir sola. Escuche la respuesta del Señor Jesucristo a la petición de Marta. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y yo creo que en estos días, en estos meses, hay un afán. Hay una turbación, hay muchas personas turbadas, gobernantes turbados sin saber qué hacer, grandes imperios económicos sin saber qué hacer, grandes empresarios y hombres de negocios sin saber qué hacer, sabios y hombres sin letras sin saber qué hacer, pequeños y grandes turbados sin saber por dónde salir, que ya no se encuentra pies ni cabeza. El problema es que hemos dejado la prioridad número 1, que es buscar la dirección de Dios. Buscar a Dios. Y la Escritura dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Por eso decía David: mañana al mediodía y tarde oraré a ti y tú escucharás mi voz. Él tenía sus prioridades, tenía su compromiso, pero nadie podía reemplazar el lugar de Dios. ¿Qué lugar está ocupando Dios en usted, en nosotros, en estos días? ¿Qué lo turba a usted? ¿Qué lo confunde? De pronto hay cosas que ya no sabemos cómo manejarlas y eso nos está causando serias turbaciones y preocupaciones. Pero turbados y preocupados perdemos el norte, no sabemos a dónde llegar porque nos confundimos. Y una persona confundida no sabe qué mismo es lo que quiere. Así que en vez de hacer tantas cosas, vamos haciéndolas de a poco, en orden de prioridad, y le aseguro que vamos a salir bien. Le aseguro que vamos a salir bien. ¿Qué es turbarse? Es confundirse, es no saber qué hacer. Así les pasó a los discípulos cuando se levantó la tormenta en el mar de Galilea. Las olas golpeaban la barca, la lluvia caía del cielo. El agua venía del viento y la echaba a la barca. Rayos, truenos, relámpagos, oscuridad. Era una cosa tremenda lo que estaba pasando de un momento a otro. Y los discípulos se turbaron y pensaron que iban a morir. Jesús estaba en la proa del barco esperando que ellos en ese momento pongan su fe por obra, pero se turbaron tanto que pensaron que iban a morir y que el fin había llegado. Se olvidaron que Jesús estaba con ellos.
Y así es, mis amados, cuando nos turbamos, no sabemos qué hacer, nos olvidamos que Jesús está de nuestro lado, está esperando que nosotros clamemos para Él salir a nuestro encuentro. Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo el Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Son muchas las cosas que te tienen turbada, porque has dejado lo número uno. Ella había perdido su comunión con Dios, y eso era lo que Jesús quería restaurar en ella. En esta noche, Jesús se dirige a usted, así como se dirigió a Marta en aquella ocasión. El Señor ha llegado a su casa a decirle que lo quiere ayudar. Si usted está turbado, está cansado, siente alguna confusión porque no sabe por dónde salir ni cómo avanzar, pues esta es la noche donde el Señor le dice que quiere ayudarlo. Déjese ayudar, pero usted tiene que hacer su parte. Buscar la ayuda de Él también. Él es todo un caballero. Es todo un caballero. Entonces el Señor le dice: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la mejor parte, la cual nadie le podrá quitar. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo, y que el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Jesús es el pan que sacia, es el alimento que da vida, y ahora es cuando más debemos comer este pan. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué lugar está Dios en su vida ahora? ¿En primer lugar, en segundo, en tercero o en cuarto? Solo usted sabe en qué lugar está Dios. ¿Qué lugar está ocupando Dios de nuestras vidas? Marta descuidó su relación con Dios y se dedicó a los quehaceres cotidianos. María prestó atención y recibió la mejor parte que hasta ahora se la recuerda. Nunca se le quitó, y esta mujer fue fiel al Señor hasta el día de su partida. Marta más adelante tuvo que reflexionar, tuvo que reconocer que estaba descuidando su relación con Dios, que estaba poniendo en orden de prioridad las cosas materiales y que estaba dejando en segundo lugar las cosas espirituales. Señores, vamos a balancearlo todo. Primero Dios, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Estás afanado? ¿Estás turbado? Esa es la causa que hemos dejado a Dios de último y estamos poniendo como prioridad a otras cosas que son menos importantes. Deténgase hoy y haga lo que hizo María. Atendió al Señor y le fue muy bien. Los que buscaron su rostro no fueron avergonzados, y los que clamaron a Él fueron escuchados. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel, los ancianos, clamaron a Dios y fueron escuchados. Hoy usted y yo clamamos a Dios y Dios todavía responde. Yo quiero repetir la última parte. Pero solo una cosa es necesaria, Marta. María ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. La parte espiritual es la que nunca se nos puede quitar. Todo se puede perder. Una casa, un carro, todo lo material tiene su tiempo de duración y termina. Lo único que va a durar para siempre es la palabra de Dios. El cielo pasará y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Es la palabra de Dios que nos sostiene en estos tiempos difíciles. Si nos apegamos a su palabra, la creemos y la obedecemos, le aseguro que nos va a ir bien y vamos a vivir sin turbaciones. No necesitamos turbarnos, solo necesitamos tener confianza en Dios. Las turbaciones, recuerde, nos traen desesperación, nos traen fatiga y nos llevan a nosotros a la locura. Una persona turbada no sabe por dónde salir, no sabe qué hacer.
Pero una persona que esté en comunión con Dios sabe lo que tiene que hacer porque tiene la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo y el amparo y el abrigo del Altísimo. Que Dios me lo bendiga. Y recomendación esta noche para terminar. Recuerde que el mundo está turbado ahora. Desde el más grande hasta el más pequeño tiene turbación y no sabe qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hizo María. Se preocupó por buscar más el rostro de Dios. Y fue así que salió adelante. Y cuando vinieron los momentos difíciles, ella sabía qué hacer, porque tenía de su lado a Dios, y Dios sí sabe qué es lo que tenemos que hacer. Él nos va a direccionar por el camino donde tenemos que seguir. Y nadie se va a perder, como dice la Escritura, que el hombre que escoja este camino, que siga a Jesús, por torpe que sea, no se perderá. Ahora tenemos luz, sabemos hacia dónde vamos. La palabra de Dios es lámpara en nuestro camino y ella va a brillar en medio de la oscuridad. Pero necesitamos estar lúcidos. De lo contrario, no vamos a saber qué hacer ni para dónde ir. Que Dios te bendiga. Recuerda que ya el camino está trazado. Cristo nos trazó el camino y sabemos ya hacia dónde vamos. Hay un reino que nos espera, hay un cielo preparado para usted y para mí. Solo tenemos que creerlo y mantenernos firmes en este camino. Que Dios me los bendiga.